Durante décadas, feministas de todo el mundo han intentado reclamarme como una de las suyas, y durante décadas he tenido que explicar por qué rechazo categóricamente ser incluida en cualquier movimiento de liberación de la mujer. No porque desprecie a las mujeres, sería absurdo, siendo yo misma una, sino porque el concepto mismo de liberación de la mujer revela una confusión fundamental sobre qué es la política y qué significa ser humano. Cuando rechazo el feminismo, no estoy rechazando la igualdad de derechos o la dignidad de las mujeres. Estoy rechazando una forma de pensar que reduce la condición humana a categorías biológicas, que confunde lo privado con lo político, y que malinterpreta profundamente la naturaleza de la libertad humana. Mi posición ha escandalizado tanto a feministas como a conservadores, porque cuestiona las premisas básicas sobre las que ambos construyen sus argumentos. El problema no es que las mujeres no deban tener derechos iguales, por supuesto que deben tenerlos. El problema es que cuando organizamos la política alrededor de identidades biológicas, destruimos precisamente aquello que hace política a la política, la posibilidad de trascender nuestras condiciones naturales y crear algo nuevo juntos. La cuestión de la mujer, como me gusta llamarla, nos revela algo crucial sobre los peligros de politizar lo que debería permanecer en el ámbito de lo privado y de confundir liberación con libertad política. En América Latina, donde los movimientos feministas han ganado fuerza considerable en las últimas décadas, estas distinciones se vuelven aún más urgentes. Porque aquí vemos cómo la politización de identidades puede tanto empoderar como fragmentar, tanto incluir como excluir, tanto liberar como esclavizar a nuevas formas de determinismo biológico. Capítulo 1. El error fundamental del feminismo: confundir liberación con libertad política. Mi objeción al feminismo no surge de una antipatía hacia las mujeres o de una nostalgia reaccionaria por roles tradicionales. Surge de una comprensión clara de qué es lo político y que lo amenaza. El feminismo, tal como se ha desarrollado, comete el error fundamental de confundir liberación de condiciones naturales con libertad política auténtica. Cuando hablo de liberación, me refiero al proceso de liberarse de las necesidades biológicas, de las cargas del mantenimiento de la vida, del reino de la necesidad. Esta liberación es importante, es lo que históricamente permitió que algunos seres humanos participaran en política mientras otros se encargaban del mantenimiento de la vida. Pero liberación no es libertad. La libertad política comienza donde termina la liberación. Comienza cuando los seres humanos, liberados de las urgencias de la supervivencia, pueden encontrarse en el espacio público como iguales para actuar juntos. El feminismo moderno confunde estos dos conceptos de manera peligrosa. Al demandar que las mujeres sean liberadas hacia la participación política, está sugiriendo que la política es simplemente una extensión de la lucha por la supervivencia, por mejorar condiciones de vida, por redistribuir recursos. Está reduciendo la política a lo que los griegos llamaban administración doméstica a gran escala. Esta confusión tiene consecuencias devastadoras para la comprensión de lo que hace única a la política. La política auténtica no se trata de administrar necesidades o mejorar condiciones de vida, para eso están la economía y la administración social. La política se trata de la capacidad humana de actuar en concierto, de crear algo nuevo que no existía antes, de trascender nuestras condiciones naturales y privadas para aparecer ante otros como únicos e irreemplazables. Cuando el feminismo demanda inclusión política sobre la base de la identidad biológica, está negando precisamente lo que hace política a la política, la capacidad de trascender nuestras características naturales. Está pidiendo que la política se organice alrededor de lo que somos biológicamente, no de lo que podemos hacer juntos como seres humanos únicos.
En América Latina, este error se magnifica porque aquí la política ya está peligrosamente reducida a cuestiones de supervivencia económica y identidades grupales. Cuando añadimos la identidad de género a esta mezcla, corremos el riesgo de fragmentar aún más el espacio público en guetos identitarios que no pueden actuar en concierto porque están definidos por sus diferencias biológicas, no por su capacidad común de acción. El resultado es lo que vemos hoy, una política organizada alrededor de la competencia entre grupos identitarios por reconocimiento y recursos, no una política donde seres humanos únicos se encuentran como iguales para crear mundo común. Esta no es liberación, es una nueva forma de esclavitud a nuestras características biológicas. Capítulo 2. La distinción crucial, público versus privado y por qué importa. Para entender por qué rechazo el feminismo, es esencial comprender la distinción entre ámbito público y ámbito privado que he desarrollado a lo largo de mi trabajo. Esta distinción no es un capricho filosófico, es fundamental para preservar tanto la dignidad humana como la posibilidad de política auténtica. El ámbito privado es el reino de la necesidad, del mantenimiento de la vida, de la reproducción biológica y social. Es donde nos ocupamos de las urgencias de la supervivencia, alimentar, vestir, cuidar, mantener la salud, criar a los niños. Es un ámbito crucial y digno, pero no es político. En el ámbito privado, estamos dominados por las necesidades naturales. Nuestra libertad está limitada por las demandas implacables de la vida biológica. El ámbito público, por el contrario, es donde los seres humanos aparecen ante otros no como padres, hijos, trabajadores o cuidadores, sino como individuos únicos capaces de acción e iniciativa. Es donde trascendemos nuestros roles biológicos y sociales para encontrarnos como iguales en la capacidad de comenzar algo nuevo. En el espacio público, no importa si eres hombre o mujer, joven o viejo, padre o hijo, lo que importa es tu capacidad de pensar, juzgar y actuar en concierto con otros. El feminismo ha cometido el error catastrófico de intentar politizar el ámbito privado. Al declarar que lo personal es político, ha destruido la distinción que protege tanto la intimidad del hogar como la universalidad del espacio público. Ha convertido cuestiones de crianza, sexualidad, organización doméstica y roles familiares en temas de debate político público. Esta politización de lo privado tiene consecuencias desastrosas en ambas direcciones. Por un lado, expone la intimidad del hogar al escrutinio y control público, destruyendo el espacio donde podemos ser vulnerables, dependientes, diferentes. Por otro lado, introduce en el espacio público las diferencias biológicas y los roles familiares que deberían quedarse en casa, fragmentando la igualdad política en identidades grupales. En América Latina, donde las fronteras entre público y privado ya están confusas debido a la pobreza, la violencia y la debilidad institucional, esta politización feminista del ámbito privado ha intensificado la confusión. Vemos como cuestiones de violencia doméstica, organización familiar y roles de género dominan el debate político, mientras que las verdaderas cuestiones políticas, como crear instituciones estables, como fomentar la participación ciudadana, como construir espacios públicos auténticos, quedan relegadas. El resultado es una política que no es política sino terapia colectiva, administración social glorificada, redistribución de roles privados. No es una política donde seres humanos únicos se encuentran para crear mundo común, sino una política donde grupos identitarios compiten por reconocimiento de sus experiencias privadas. Esta confusión entre público y privado no solo destruye la política, también destruye la privacidad.
Cuando todo se vuelve político, nada queda protegido del escrutinio público. La intimidad, la vulnerabilidad, la dependencia mutua que caracteriza las relaciones familiares y personales se vuelven temas de debate público, sujetos a regulación política. Capítulo 3. El peligro de la política identitaria, cuando la biología determina la política. Mi rechazo más profundo al feminismo contemporáneo se centra en su abrazo entusiasta de lo que ahora llamamos política identitaria. Al organizar la política alrededor de la identidad biológica de mujer, el feminismo ha caído en la trampa de reducir a los seres humanos a sus características naturales, negando precisamente lo que nos hace humanos, nuestra capacidad de trascender nuestras condiciones biológicas a través de la acción política. La política identitaria representa una inversión completa de lo que considero el logro más importante de la civilización occidental, la idea de que en el espacio público, todos somos iguales independientemente de nuestras características naturales o privadas. Esta igualdad política no significa que seamos idénticos biológicamente, obvio que no lo somos, sino que en el ámbito político podemos encontrarnos como iguales en nuestra capacidad de actuar, pensar y juzgar. Cuando el feminismo demanda representación política específica para las mujeres, participación política basada en experiencias específicamente femeninas, o políticas diseñadas para abordar perspectivas de mujer, está pidiendo que abandonemos esta igualdad política en favor de un sistema donde la biología determina la política. Está pidiendo que regresemos a un modelo tribal donde tu grupo biológico determina tu lugar político. Este enfoque no solo es políticamente peligroso, es filosóficamente reaccionario. Nos devuelve a una comprensión prepolítica de la organización social, donde las diferencias naturales se traducen directamente en diferencias políticas. Es exactamente el tipo de pensamiento que justificó durante siglos la exclusión de las mujeres de la política. Las mujeres son diferentes biológicamente, por tanto deben tener roles políticos diferentes. El feminismo contemporáneo ha caído en la trampa de aceptar esta lógica, pero invirtiendo su conclusión. Las mujeres son diferentes biológicamente, por tanto deben tener representación política especial. Pero ambas posiciones comparten la misma premisa errónea, que la biología debe determinar la política. En América Latina, donde la política identitaria se ha expandido para incluir no solo género, sino también raza, clase, orientación sexual y otras características, vemos las consecuencias fragmentarias de este enfoque. En lugar de ciudadanos que se encuentran como iguales para abordar problemas comunes, tenemos grupos identitarios que compiten por reconocimiento, recursos y poder basándose en sus características naturales o sus experiencias de opresión. Esta fragmentación hace imposible la acción política auténtica porque destruye el requisito fundamental de la política, la capacidad de actuar en concierto. Cuando cada grupo está definido por sus diferencias con otros grupos, cuando cada grupo tiene perspectivas y experiencias que otros no pueden compartir o entender, la acción común se vuelve imposible. Además, la política identitaria crea una nueva forma de determinismo que es tan opresiva como cualquier determinismo tradicional. Si tu identidad de mujer determina tu perspectiva política, entonces no eres libre de trascender esa identidad, de pensar independientemente, de formar alianzas basadas en principios compartidos en lugar de características biológicas compartidas. Capítulo 4. La falacia de la experiencia compartida. ¿Por qué ser mujer no es política? Una de las premisas centrales del feminismo es que las mujeres comparten experiencias comunes que las califican para actuar políticamente como grupo. Esta idea de experiencia compartida como base para la acción política revela una comprensión fundamental errónea de lo que constituye la base de la acción política auténtica.
La acción política no surge de experiencias compartidas, sino de la capacidad de trascender nuestras experiencias particulares para crear algo nuevo en común. Cuando los seres humanos actúan políticamente, no lo hacen como representantes de sus experiencias privadas, sino como individuos únicos que pueden pensar más allá de sus circunstancias particulares. La premisa feminista de que ser mujer constituye una experiencia políticamente relevante colapsa inmediatamente cuando examinamos la diversidad radical de experiencias entre mujeres. ¿Qué tienen en común políticamente una aristócrata argentina del siglo XIX, una campesina guatemalteca contemporánea, una ejecutiva mexicana y una estudiante chilena? Sus experiencias de ser mujer son tan diferentes que hablar de una experiencia compartida se vuelve absurdo. Más problemático aún, la idea de experiencia compartida basada en características biológicas reproduce exactamente la lógica que históricamente se usó para excluir a las mujeres de la política. Durante siglos se argumentó que las mujeres no podían participar en política porque sus experiencias estaban limitadas al ámbito doméstico, porque no podían trascender sus roles biológicos para pensar en términos universales. El feminismo ha invertido este argumento pero mantenido su estructura lógica. Ahora dice que las mujeres deben participar en política precisamente porque sus experiencias son diferentes, porque aportan perspectivas específicamente femeninas. Pero tanto la exclusión como la inclusión están basadas en la misma premisa errónea, que la biología determina la capacidad política. En América Latina, donde el feminismo ha adoptado interseccionalidad que multiplica las categorías de experiencia compartida, mujer indígena, mujer afrodescendiente, mujer trabajadora, mujer rural, vemos cómo esta lógica lleva a una fragmentación infinita. Cada intersección crea una nueva experiencia compartida que demanda reconocimiento político específico. El resultado es una política que no puede actuar porque está paralizada por la necesidad de representar todas las experiencias particulares. En lugar de ciudadanos que pueden pensar más allá de sus circunstancias para imaginar soluciones comunes, tenemos representantes de experiencias que solo pueden hablar desde sus particularidades. Esta política de la experiencia también crea nuevas formas de autoritarismo. Si solo las mujeres pueden entender la experiencia de ser mujer, entonces solo las mujeres pueden hablar legítimamente sobre temas que afectan a las mujeres. Esto no solo excluye a los hombres del debate político, también excluye a las mujeres que no están de acuerdo con la interpretación feminista de la experiencia femenina. La política auténtica requiere exactamente lo opuesto, la capacidad de pensar sin barandillas, de juzgar situaciones particulares sin estar limitado por la identidad grupal, de formar opiniones basadas en principios que pueden ser compartidos por cualquier ser humano capaz de pensamiento. Capítulo 5. Maternidad y política. ¿Por qué biologizar la política es regresivo? Uno de los aspectos más problemáticos del feminismo contemporáneo es su tendencia a politizar la maternidad, tratando las experiencias reproductivas como si fueran políticamente relevantes por sí mismas. Esta biologización de la política representa un retroceso hacia formas prepolíticas de organización social que deberíamos haber superado hace mucho tiempo. La maternidad pertenece al ámbito de la necesidad biológica, no al ámbito de la libertad política. Es una función natural, crucial para la supervivencia de la especie, pero no es una actividad política. Cuando las feministas argumentan que la experiencia de dar vida, de nutrir, de cuidar, proporciona perspectivas políticas especiales, están reduciendo la política a una extensión de las funciones biológicas. Esta biologización tiene consecuencias regresivas tanto para las mujeres como para la política. Para las mujeres, reinstala la maternidad como definitoria de su identidad política, sugiriendo que su valor político deriva de sus funciones reproductivas. Para la política,
Introduce criterios biológicos donde deberían dominar criterios de capacidad para el pensamiento y la acción. En mi experiencia personal, he observado cómo la politización de la maternidad puede ser profundamente opresiva para las mujeres que eligen no ser madres o que no pueden serlo. El feminismo maternal crea una nueva ortodoxia donde las experiencias específicamente femeninas de crianza y cuidado se vuelven normativos para la participación política femenina. En América Latina, donde los movimientos feministas han adoptado particularmente el discurso de la maternidad política, desde las madres de Plaza de Mayo hasta los movimientos contemporáneos que politizan el cuidado, vemos cómo esta tendencia puede tanto empoderar como limitar. Si bien puede dar voz a experiencias previamente silenciadas, también refuerza estereotipos sobre roles femeninos naturales. La trampa de la maternidad política es que acepta la premisa patriarcal de que las mujeres están definidas por sus funciones reproductivas, simplemente invirtiendo la valoración, donde el patriarcado decía las mujeres son solo madres, por tanto no pueden ser políticas. El feminismo maternal dice las mujeres son madres, por tanto tienen política especial. Pero ambas posiciones niegan lo que considero fundamental, que la política auténtica requiere la capacidad de trascender nuestros roles biológicos y sociales. Una madre puede ser una excelente política, pero no porque sea madre, sino porque puede pensar, juzgar y actuar más allá de sus experiencias maternales. La politización de la maternidad también introduce en el espacio público consideraciones que deberían permanecer privadas. Las decisiones sobre reproducción, crianza, organización familiar son profundamente personales y varían enormemente entre individuos y culturas. Cuando las convertimos en temas de política pública, no solo violamos la privacidad, sino que también imponemos normas uniformes sobre experiencias que deberían permanecer diversas y privadas. Más peligroso aún, cuando la política se organiza alrededor de experiencias biológicas como la maternidad, abre la puerta a otras formas de determinismo biológico. Si la capacidad de dar vida proporciona perspectivas políticas especiales, ¿qué impide argumentar que otras diferencias biológicas también proporcionan perspectivas políticas diferentes? Este camino lleva directamente al tipo de pensamiento racial y eugenésico que ha justificado algunas de las peores atrocidades de la historia moderna. Capítulo 6. El verdadero problema: igualdad de derechos versus diferencias políticas. Mi posición sobre el feminismo no debe interpretarse como oposición a la igualdad de derechos para las mujeres. Al contrario, creo firmemente que las mujeres deben tener exactamente los mismos derechos políticos que los hombres. Mi objeción es a la manera en que el feminismo conceptualiza y justifica esta igualdad. La igualdad política auténtica significa que en el espacio público, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres se vuelven irrelevantes. Significa que una mujer puede participar en política no como mujer, sino como ciudadana, no como representante de experiencias femeninas, sino como individuo capaz de pensamiento y acción independientes. Esta igualdad política se fundamenta en el reconocimiento de que todos los seres humanos, independientemente de su sexo, tienen la capacidad de trascender sus condiciones naturales a través del pensamiento y la acción. No se fundamenta en la idea de que hombres y mujeres tienen experiencias diferentes que deben ser representadas políticamente, sino en la idea de que ambos pueden elevarse por encima de sus diferencias biológicas para participar en la creación de mundo común. El feminismo contemporáneo ha confundido esta igualdad política con lo que podríamos llamar equivalencia de diferencias. En lugar de argumentar que las mujeres merecen igualdad porque pueden trascender sus diferencias biológicas, argumenta que merecen igualdad porque sus diferencias biológicas son tan valiosas como las de los hombres. Esta confusión tiene consecuencias devastadoras para la comprensión de la igualdad política. Si las mujeres participan en política como mujeres,
aportando perspectivas específicamente femeninas, entonces no estamos hablando de igualdad, sino de complementariedad. Estamos diciendo que hombres y mujeres son políticamente diferentes pero complementarios, como piezas de un rompecabezas que se ajustan juntas. En América Latina, donde la lucha por los derechos de las mujeres ha sido particularmente intensa debido a historias de machismo y exclusión, esta confusión conceptual ha llevado a demandas de representación específica que fragmentan en lugar de unificar el espacio político. En lugar de ciudadanas que participan como iguales, tenemos representantes de lo femenino que hablan desde y para experiencias específicamente femeninas. El resultado es una política de cuotas, de representación proporcional, de perspectivas balanceadas, todo lo cual acepta la premisa de que hombres y mujeres son políticamente diferentes y por tanto necesitan representación separada. Esto no es igualdad, es segregación disfrazada de inclusión. La verdadera igualdad política requiere que abandonemos la idea de que el género es políticamente relevante. Requiere que tratemos a todos los participantes políticos como individuos únicos cuyo valor político deriva de su capacidad de pensamiento y acción, no de su pertenencia a categorías biológicas. Esto no significa negar que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres, o que estas diferencias pueden ser relevantes en el ámbito privado. Significa reconocer que en el ámbito político, estas diferencias deben volverse irrelevantes para permitir que emerja la igualdad auténtica. Capítulo 7. La alternativa arendtiana hacia una política postidentitaria. Mi crítica al feminismo no es meramente destructiva, implica una alternativa positiva que considero más prometedora para lograr tanto la igualdad auténtica como la política genuina. Esta alternativa se basa en recuperar la comprensión clásica de la política como actividad de seres humanos únicos que se encuentran como iguales para crear mundo común. En lugar de una política organizada alrededor de identidades grupales, propongo una política organizada alrededor de la capacidad humana de acción e iniciativa. En lugar de representación de experiencias particulares, propongo participación de individuos únicos que pueden pensar más allá de sus circunstancias. En lugar de perspectivas grupales, propongo juicio independiente que cualquier ser humano puede desarrollar. Esta política postidentitaria no ignora las diferencias entre las personas, las trasciende. Reconoce que cada ser humano es único e irreemplazable, pero insiste en que esta unicidad no deriva de pertenencia grupal, sino de la capacidad individual de comenzar algo nuevo, de actuar de manera impredecible, de revelar quién se es a través de palabras y actos. En el contexto latinoamericano, esta alternativa es particularmente relevante porque puede ayudar a superar las fragmentaciones identitarias que han paralizado la política regional. En lugar de una política dividida entre hombres y mujeres, indígenas y mestizos, ricos y pobres, rurales y urbanos, podríamos tener una política donde ciudadanos únicos se encuentran para abordar problemas comunes. Esta política postidentitaria requiere varias condiciones importantes. Primero, requiere la preservación de la distinción entre público y privado, para que las diferencias personales y grupales puedan existir en el ámbito privado sin fragmentar el espacio público. Segundo, requiere instituciones que fomenten el encuentro entre diferentes sin exigir que representen sus diferencias. Tercero, requiere una cultura política que valore el pensamiento independiente por encima de la conformidad grupal. Para las mujeres específicamente, esta alternativa significa liberación auténtica, liberación de la expectativa de que deben representar lo femenino en política, liberación de la carga de ser portavoces de experiencias grupales, liberación para participar en política como individuos únicos cuyo valor no deriva de su género, sino de su capacidad de contribuir a la creación de mundo común.
Esta liberación es mucho más radical que la liberación que ofrece el feminismo, porque no libera a las mujeres hacia nuevos roles predefinidos, sino hacia la capacidad de definir sus propios roles a través de sus acciones. No las libera como mujeres, sino como seres humanos. En términos prácticos, esta alternativa requiere resistir la tentación de organizar la política alrededor de identidades, rechazar sistemas de cuotas y representación proporcional que institucionalizan diferencias grupales, y fomentar espacios políticos donde las personas puedan aparecer como individuos únicos dan como representantes de categorías. Esto no significa ignorar injusticias históricas o diferencias de poder existentes. Significa abordar estas injusticias sin institucionalizar las categorías que las crearon, trabajar hacia igualdad auténtica en lugar de equivalencia de diferencias. Conclusión. Mi rechazo al feminismo no surge de una nostalgia por la subordinación de las mujeres, sino de una visión más radical de lo que podría significar la igualdad auténtica. El feminismo, en su esfuerzo por incluir a las mujeres en la política, ha aceptado una comprensión degradada de la política que reduce la actividad más elevada de los seres humanos a la administración de diferencias grupales. La verdadera liberación de las mujeres no vendrá de politizar sus experiencias biológicas, sino de trascender la relevancia política de esas experiencias. No vendrá de ser incluidas en política como mujeres, sino de ser incluidas como seres humanos únicos capaces de acción e iniciativa. No vendrá de representar perspectivas femeninas, sino de desarrollar perspectivas independientes que cualquier ser humano Southfield pueda compartir. En América Latina, donde la lucha por la inclusión política ha sido particularmente intensa, estas distinciones son cruciales para evitar que la política se fragmente en una competencia entre grupos identitarios. La región necesita ciudadanos que puedan actuar en concierto para abordar problemas comunes, no representantes de experiencias particulares que solo pueden hablar desde sus diferencias. Mi rechazo al feminismo es, paradójicamente, más feminista que el feminismo mismo si entendemos feminismo como el compromiso con la igualdad auténtica de las mujeres. Porque la igualdad auténtica significa la capacidad de trascender las limitaciones de cualquier categoría biológica o social, incluida la categoría de mujer. El futuro de la política, tanto para mujeres como para hombres, depende de nuestra capacidad de recuperar una comprensión de la política como actividad de seres humanos únicos que pueden elevarse por encima de sus condiciones naturales y sociales para crear algo nuevo juntos. Esta es la única liberación que vale la pena buscar, y la única que puede preservar tanto la igualdad como la libertad política auténtica. La cuestión de la mujer nos revela algo fundamental sobre los peligros de confundir liberación con libertad, lo privado con lo político, la diferencia con la desigualdad. Resolverla correctamente requiere más coraje intelectual que el que ha mostrado el feminismo hasta ahora, el coraje de imaginar una política donde ser mujer o hombre se vuelva tan políticamente irrelevante como el color de ojos o la altura. Solo entonces habremos logrado la igualdad que realmente importa.